A ver, vamos a sumergirnos en la historia de un libro que es de verdad único. Imagínense esto. Lo escribe Napoleon Hill en 1938, el mismo autor del famosísimo Piense y hágase rico, pero el manuscrito se queda guardado, oculto, por más de 70 años. Y no fue por cualquier cosa, ¿eh? La propia familia de Hill pensó que era demasiado polémico. ¿La razón? Bueno, es que el libro entero es una entrevista con el diablo. Sí, así como suena. Algo pues totalmente radical para su tiempo. Y claro, esto nos deja con una pregunta gigante, ¿no? ¿Por qué lo escondieron tanto tiempo? ¿Qué secretos tan potentes o quizás peligrosos tenía guardados entre sus páginas para que tuviera que esperar 7 décadas enteras antes de que alguien pudiera leerlo? Miren, esta línea de tiempo lo dice todo, es súper clara. Se escribe en 1938, justo cuando Hill estaba en la cima, pero ¡pum!, no se publica hasta 2011, 70 y pico años después. Ese hueco, ese silencio tan largo, ahí es donde está todo el misterio de esta historia. Pero para entender este libro, tenemos que irnos mucho más atrás. No a 1938, sino hasta 1908. En ese año, un jovencísimo Napoleon Hill conoce a uno de los hombres más poderosos del planeta, el industrial Andrew Carnegie. Y Carnegie le pone un reto monumental. Le pide que dedique su vida a descubrir, y más importante, a organizar la primera filosofía del éxito que existiera en el mundo. Y aquí viene lo interesante, una especie de profecía de Carnegie. Le dijo a Hill, mira, cuando termines toda tu investigación, te vas a dar cuenta de que la causa del éxito no es algo de afuera, no es externo, es una fuerza interna, casi intangible. Una fuerza que Carnegie bautizó como el otro yo. Y créanme, este concepto es la clave de todo lo que viene. Ahora, uno podría pensar que con esa misión, el camino de Hill fue puro éxito, ¿verdad? Pues no, para nada. Su vida era como una montaña rusa, subidas espectaculares, seguidas de caídas, pero caídas devastadoras. De hecho, hubo un punto, un momento específico, en el que lo perdió todo, absolutamente todo, y se hundió en una crisis personal profundísima. Y en ese fondo lo que lo tenía atrapado era un miedo constante que lo paralizaba por completo. Él cuenta que por primera vez en su vida sintió esa agonía de un temor que no se iba, que estaba ahí todo el tiempo y que parecía imposible de sacudirse de encima. El efecto de ese miedo fue total. Toda esa ambición, ¿saben? Ese motor que lo había movido por años y años, simplemente se apagó, desapareció. Su iniciativa, destruida. No había nada. Y son sus propias palabras las que mejor lo describen, ¿eh? Dijo que se sentía en las garras de alguna influencia deprimente que parecía una pesadilla. Imaginen esa sensación. Estaba totalmente atrapado, sin la más mínima idea de cómo salir de ahí. Y justo aquí, en su punto más bajo, es donde la historia da un giro total. Una noche, ya desesperado, sale a caminar casi sin rumbo. Y en esa caminata se obliga a sí mismo a enfrentar la situación, a mirarla de frente. Y fue ahí, en ese preciso momento de quiebre, que por fin conectó con esa fuerza interior, la misma de la que Carnegie le había hablado tantos años antes. Y de la nada le llegó como una orden desde adentro. Una voz interna súper clara, inconfundible, que le dijo, llegó la hora. Tienes que completar la filosofía del éxito. Vete a casa ahora mismo y empieza. ¡Wow! Fue como un chispazo, una llamada a la acción tan fuerte que rompió por completo esa parálisis que sentía. Su otro yo, por fin había despertado. Entonces, a ver, ¿qué es exactamente este otro yo? Pensemos en ello como esa parte de nosotros que se mueve por fe, no por miedo. Es la parte que no ve límites, que no sabe lo que es el temor, la que literalmente no entiende la palabra imposible. Es en esencia la fuente de nuestra verdadera fuerza interior. Con esta nueva fuerza, sintiéndose totalmente empoderado, a Hill se le ocurre la idea central del libro. Y es una idea audaz. Una entrevista con el diablo. Pero ojo, no lo plantea como una figura religiosa, para nada. Es más bien una metáfora, ¿sí? La personificación de todas las fuerzas negativas que nos frenan. Y en el libro Hill, básicamente sienta al diablo y lo obliga a soltar todos sus secretos. Y en esa supuesta confesión, el diablo revela su arma número 1 para controlar a la gente, el miedo. Y no se queda ahí. Lo desglosa en 6 tipos de miedo que según él son los más efectivos. Ahí van. El miedo a la pobreza, el miedo a que nos critiquen, el miedo a la enfermedad, a perder el amor de alguien, el miedo a envejecer. Y claro, el más grande de todos, el miedo a la muerte.
Pero cuidado, porque el miedo no es su único truco. De hecho, ni siquiera es el más poderoso. El diablo confiesa que tiene una herramienta mucho más sutil, más insidiosa. Y es un hábito que nos mete en la cabeza a todos, poquito a poco, desde que somos muy jóvenes. Y a este hábito lo llama vagar. ¿Qué es vagar? Bueno, es básicamente el hábito de ir por la vida sin un rumbo fijo, sin un propósito claro. Es dejar que las circunstancias de afuera nos controlen y nos lleven de un lado a otro. Alguien que vaga no sabe lo que quiere de la vida. Y como no lo sabe, deja que otros, incluyendo al diablo, piensen por él o por ella. Pero lo más potente de esta confesión es que no solo expone el problema, no, también nos da, básicamente, un mapa para salir de esa trampa. Una vez que uno entiende cómo funciona esto de vagar, puede empezar a tomar las riendas y a construir su propia libertad. Esta tabla lo deja clarísimo. El contraste es brutal. Por un lado tenemos al vagabundo, la persona que no tiene un propósito claro, que siempre le echa la culpa a los demás, y por el otro lado al no vagabundo, que tiene un propósito definido, un plan, que usa su propia cabeza y se hace responsable de sus cosas. La diferencia clave al final del día es esa, pensar por cuenta propia y saber a dónde se va. Y para que no quede duda de lo importante que es esto, escuchen lo que el mismo diablo admite en el libro. Dice textualmente: vagar es la causa más común de fracaso en todos los ámbitos de la vida. ¡Qué fuerte! Es, sin duda, una advertencia universal contra esa pasividad, contra el no tener una dirección clara. Así que, al final de todo, este análisis no se trata de debatir si el diablo existe o no. Esa no es la cuestión. La pregunta de verdad, la que importa, es mucho más personal, mucho más práctica, y es, ¿acaso vagar es real? ¿En qué áreas de la vida uno podría estar simplemente vagando, dejando que el miedo o lo que pasa afuera decida el rumbo? Y bueno, esa es la gran reflexión que nos deja este manuscrito que estuvo escondido por tanto tiempo.